Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Les saludamos en el nombre de Jesús, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno en su actividad de esta hora. Queremos orar un momentito. Padre amado, te agradecemos con todo nuestro corazón por el regalo que nos das de la vida eterna, de esa fe que tenemos también, Señor, que tú nos oyes, que tú nos invitas en tu palabra preciosa a clamarte, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles, ocultas, que tú no conoces. Gracias por esa palabra poderosa tuya, Señor, llena de tu amor, de tu poder, que nos anima a clamarte, a pedirte. Hoy nos unimos, Señor, como tus hijos, para orar a favor de las necesidades que hay en tu pueblo, Padre, de todas las necesidades espirituales, materiales, físicas, emocionales. Padre, pedimos hoy tu protección, tu provisión, tu poder obrando, Señor, en los enfermos que están en su casa o en un hospital, que tú le visites con salud y que tú también proveas en las necesidades, Padre, de comida, de medicina, de provisión para todas las necesidades básicas, Señor, que tus hijos podemos tener en estos momentos. Gracias porque tú eres bueno y tú nos has oído siempre, y tenemos fe que hoy también nos escuchas, que hoy también tú vas a hablar a través de tu estudio de Hebreos, que estamos ahora nosotros pendientes de hacerlo. Gracias, Señor, gracias por tu gran amor. Todo lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio de estar aquí nuevamente, y tenemos dos cosas que queremos compartir con ustedes, amados hermanos de Iglesia de Vida. Este miércoles 31 estaremos transmitiendo nuestro servicio desde Peronia. Vamos allá con nuestro grupo de hermanos que residen en ese lugar, y entonces vamos a tener ahí un servicio especial. Miércoles, servicio especial desde Peronia, 7 de la noche, no 8 de la noche como de costumbre lo hacemos. 7 de la noche desde Peronia. Amados hermanos, tomen nota, por favor. Y lo otro que queremos que apunte ahí con mucho interés es que este sábado 3 de junio nos reunimos en el lugar donde tenemos nuestro servicio los domingos para poder orar. 5 de la tarde, ahí nos reunimos a las 5 de la tarde y vamos a tener un tiempo de oración. El último tiempo de oración que tuvimos, hermano, ahí fue muy bendecido, muy precioso, no solamente porque había muchos hermanos, sino el Señor se manifestó y el Señor obró y el Señor tocó nuestros corazones, nos fortaleció, y entonces le invitamos, aparte de su tiempo, amados hermanos de Peronia, 7 de la noche con ustedes en el lugar donde siempre nos reunimos allá en Peronia. Y amados hermanos, toda la iglesia en nuestro lugar de reunión los domingos, sábado 5 de la tarde. 5 de la tarde estamos para poder orar en el nombre precioso de Jesús. Ahora estudiemos la palabra. Hemos estado leyendo ya en Hebreos en el capítulo 4. Estamos en el verso 12 y vamos a leer también el número 13. Miren lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva
y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y mire el versículo 13. El versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermano, hay una norma bíblica que tenemos que respetar cuando estamos estudiando la palabra, y es de que lo que estamos estudiando lo tenemos que ver en el contexto en el que se está diciendo. Y aquí no se nos olvide que el contexto en el que estamos hablando es entrar al reposo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Por qué, si está hablando de entrar al reposo, inmediatamente comienza a hablar del poder de la palabra? Lo que eso significa es el aporte del poder de la palabra para que el cristiano disfrute el reposo de Dios. ¿Sabe una cosa? Hay muchos cristianos que no pueden ganar victorias espirituales, que se debilitan en su fe, que no son útiles en las manos del Señor, no porque no quieran, sino porque como no conocen la gracia, el poder de la palabra, la bendición de la palabra, no se han apropiado de ese privilegio. No se han apropiado de ese privilegio. Entonces están desperdiciando vitaminas. Es igual a las personas ahí que tienen en su casa un frasco de vitaminas, que se tomaron una y hace mucho tiempo, y ahí está el frasco, y a mí ni me cayó bien. Dice, es que una, no cae bien, comenzando por eso, y dos, en el frasco no van a servir las vitaminas. Es igual, ahí tenemos Biblia, la cargamos, la amamos, le tenemos un cariño y un respeto, pero no nos ocupamos, no llegamos a ella para recibir la bendición. Entonces, cuando la gente lee, primero el contexto, el reposo de Dios, disfrutar mi posición en Cristo, disfrutar lo que Jesús hizo por mí. Amén. Entonces, y la gente que no entiende eso, llega a la palabra y dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más corta, y oyen de la palabra y dice, pues yo no le he hallado todavía. Mano, ¿cuánta gente llega a la Biblia y lo único que les da es sueño? Pero bendito sea Dios. Nosotros, hermano, al entender el poder de la palabra y cómo ese poder llega a nosotros, porque no solo es por tener la Biblia. Hermano, el diablo conoce la palabra, la cita. Mire, ¿qué hizo con Eva? Le citó la palabra. ¿Qué hizo con Jesús? Le citó la palabra. Y hoy, hermano, detrás de muchos púlpitos, el diablo es el que está citando la palabra. Entonces, no se trata de eso. Es de llegar a la palabra y que la palabra tenga poder en mi vida. Que la palabra me vitamine, que la palabra me libere, me limpie. Lo que dice la palabra que hace, que lo haga en mi corazón. Pero para eso, hermano, se necesita un proceso de apropiación personal. Mire, cinco cosas tengo yo que hacer con la palabra del Señor. Comencemos por eso. Yo necesito leer la palabra, estudiar la palabra. Yo necesito, hermano, memorizar la palabra. Mire, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra y oír la palabra. Oírla, porque
yo tengo una iglesia, yo tengo un pastor que Dios usa y me está y está alimentándome, y por instrucción del Señor, dirección del Espíritu Santo, el pastor prepara esa palabra. Entonces tengo que oírla, sí, por supuesto, tengo que meditarla, por supuesto, tengo que memorizarla, tengo que estudiarla y tengo que leerla. No solo es de que yo tengo Biblia. Mire, mis amados hermanos, es una cosa bien interesante. Unas 2 semanas atrás, en una subasta, se vendió uno de los libros o manuscritos, en este caso, que se pagó la mayor cantidad de dinero por él. Y sabe, se pagaron alrededor de 40 millones de dólares por ese manuscrito. ¿Y qué es? Es un manuscrito de la Biblia. Fíjese, hermano, que el libro más vendido, más editado, y ahora el más caro en una subasta, la Biblia. Pero todavía con eso hay un montón de cristianos que no se apropian de la bendición de la palabra. ¿Por qué? Porque todavía, hermano, no han hecho real lo que la misma Biblia dice que debe suceder. Primero, hermano, si usted y yo no tenemos una experiencia personal con Jesucristo, no tenemos la clave para entrar a esta palabra y que nos hable. Fíjese que uno puede conocer cosas de la Biblia, uno puede saber cosas de la Biblia, pero no tener ninguna relación con el Dios de la Biblia. Estaba leyendo esta mañana en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, una experiencia bien interesante. Mire lo que dice la palabra en Hechos 19:10. Mire lo que dice ahí la palabra. Así continuó, hablando del apóstol Pablo en su estadía en Éfeso. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaron en Asia, judíos y griegos, oyeron ¿qué? La palabra del Señor. Mire, ¿cuál era el punto central que se predicaba? La palabra del Señor. Siga, y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hermano, el que predica Pablo. Y dice, hermano, que había 7. Particularmente dice un montón de judíos exorcistas intentaban hacer eso. ¿Por qué? Porque oyeron a Pablo y que le funcionaba y dijeron, aprendamos lo que Pablo dice y digámoslo nosotros. Y nos cuenta un hecho particular que sucedió con 7 muchachos, hijos de un jefe de sacerdotes que se llamaba Esceva. Verso 15, mire lo que dice. Pero respondiendo, bueno, el verso 14 primero, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Sabe qué está diciendo aquí el demonio? Si no tenés una relación real y personal con Jesús, yo te devano, yo te arruino, aunque sepas cosas, aunque conozcas cosas. Entonces, mi amado hermano, la primera cosa es que haya una relación personal con Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Yo estaba leyendo una estadística. Nosotros en nuestros países no tenemos estadísticas para un montón de cosas. Y lo importante que es una estadística. Mire qué interesante saber. Hermano, la mitad de las instituciones religiosas que enseñan Biblia en los Estados Unidos
tienen maestros ateos. La mitad de las instituciones religiosas que enseñan Biblia en los Estados Unidos tienen maestros ateos. Qué interesante, ¿verdad? Mire el dato que arroja esa estadística. Ahora, ¿y entonces por qué los tienen enseñando Biblia? Porque la han estudiado con la cabeza. Tienen una capacidad mental de entendimiento de lo que dice el texto. Pero de eso no hay nada en su corazón. Saben los idiomas bíblicos. ¿Cuántas personas me han dicho a mi hermano, quiero estudiar Biblia? Y yo le digo, número uno, aproveche todo el estudio que puede de lo que le da su iglesia. Ahora, si usted cree que no es suficiente, busque otro medio, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Compre antes una lupa y examine ese lugar donde usted va a ir a estudiar. Hermano, en uno de los grandes, me da pena, no puedo decir el nombre, por supuesto, pero tengo que compartir. Es unas grandes instituciones educativas aquí. Una maestra, estando ahí, un hermano de la iglesia estudiando, una maestra les dijo, miren, a mí me gustó más el evangelio que el catolicismo porque hay más oportunidad de participar en el evangelio. En el catolicismo el cura lo hace todo, en cambio en el evangelio le dan a uno privilegios. Eso fue lo que te hizo migrar del catolicismo al evangelio. Esa es la razón. No es entonces el entendimiento de tu relación personal con Jesucristo. Es que eso es lo importantísimo. Mire, quiero leerle 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Mire, toda la escritura, toda. Es cierto, hermano. Es cierto que hasta el momento en el que el apóstol Pablo está diciendo aquí toda la escritura, este término se refería más al Antiguo Testamento, pero eso no significa que lo que aquí dice no tenga uso también para el Nuevo Testamento, porque después se usa ese término escritura adelante para también abarcar ahí lo que es la palabra completa del Señor. Mire, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Útil, dice. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, podemos hacer un estudio de todo lo que dice ahí, pero me importa una sola cosa ahorita. La palabra tiene que producir fruto en nosotros. La palabra no es solo para conocerla. La palabra trabaja en todas las áreas de la vida, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Hermano, la palabra tiene ese maravilloso poder, pero hay gente que puede recibir la palabra y no tener ningún beneficio espiritual. Mire, 1 Corintios 8:1. Léalo conmigo, 1 Corintios 8:1. Mire cómo dice ahí. Mire, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor ¿sabe qué está diciendo aquí la palabra? Que el conocimiento solo te pone vanidoso, te envanece. ¿Qué es? Mire, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Dios y los ídolos? ¿Cuál es la diferencia central entre Dios y los ídolos? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios es real y que los ídolos son vanidad. Son nada, pues, son nada. Esa es la diferencia central. Dios es real y los ídolos son vanos. Por eso el adjetivo vano o vanidad se aplica
a la idolatría y al ídolo en tantos lugares de la Biblia, porque es vano. ¿Sabe qué está diciendo aquí? El conocimiento solo es nada. Es nada, es nada. Entonces no vas a recibir. Ahora, la vanidad produce orgullo. Eso sí, lo produce. Orgullo. No te da beneficios, pero te arruina el puro conocimiento. ¿Qué otra palabra quiero que leamos? Santiago capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice ahí la palabra. Santiago 4, 17. Mire lo que dice la palabra. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. ¿Sabe qué? El conocimiento sin apropiación del conocimiento, lo que le produce es pecado. Hermano, el conocimiento solo aquí en la cabeza produce orgullo. Y el conocimiento sin hacer, dice, tómese esta pastilla y usted lo puede leer y no se la toma. Eso para usted es pecado. Es pecado. Eso es lo que dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. La palabra le habló, la palabra lo tocó, la palabra lo instruyó, la palabra lo retó y él no lo hizo. Entonces, ¿para qué le está sirviendo la Biblia? Para agregar a su lista de pecados uno más. Todavía, 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. Mire lo que dice la palabra ahí. 2 Corintios 3, 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mire pues, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando aquí, hermano, se habla de la letra, se habla de cualquier conocimiento que el hombre tenga, pero que no pase a formar parte de su propia vida. Por eso es que decía Santiago, saben hacer lo bueno. No es que ignoren. Lo que pasa es que hacen lo contrario. Y por eso es que trae muerte. Miren lo que puede traer el conocimiento sin el poder y la gracia de Dios, sin una relación personal. Trae orgullo, trae pecado y trae muerte. Amados hermanos, hay gente que la Biblia les va a servir solo para una cosa, como una muestra de que tuvieron la oportunidad y no la quisieron aprovechar. Esa Biblia testifica contra ti, que te está invitando a que podés tener una relación personal con el Señor, a que podés permitir, ya sos cristiano, a que Dios te hable, te instruye, te bendiga, te fortalezca, te anime, te cambie, te enseñe, te redarguya, te instruya, te corrija. Y si no lo dejas, pero qué rico cuando hay una relación personal con el Señor. Entonces cuando leemos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, algunos allá adentro dicen, bueno, pues mi Biblia no tiene eso. Es porque hace falta esa relación personal y ese compromiso con la palabra. Por eso no estás en el reposo de Dios, porque ignorás. E ignorar quiere decir no solo no conoces. Voy a terminar diciéndole esto. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hermano, si algo tenía Israel era conocimiento. Mire pues, a los 12 años
un niño judío. A él le celebraban una fiesta que se llamaba Bar Mitzvah, que significa ya soy hijo de la ley, yo soy sujeto a la ley, ya la conocía. ¿Por qué? Porque la mamá se le enseñaba. ¿Se recuerda cuando Herodes mandó llamar a las personas? Les dijo, miren señores, ¿dónde van a ser el Mesías según el Antiguo Testamento? Y donde dijeron, espérese, voy a encender el teléfono aquí en Google. No, ¡ping! Lo sabían, ¡ping! Lo sabían, ¡ping! Lo sabían, la punta de la lengua lo tenía. Hermano, conocimiento de aquí, Israel lo tuvo toda la vida. El de aquí es el que no tenía. La palabra conocimiento, vamos a hablar un poquitito más de eso mañana, pero por hoy, amados hermanos, si la palabra del Señor no te habla, no le hagas aló, no, aquí acepte. Hay una relación personal. Estoy disfrutando yo de ese privilegio de saber que se abrió el cielo para mí y que como hijo de Dios tengo el privilegio de que esta palabra me limpie, me proteja, me bendiga, me fortalezca, me dirija, me redarguya. Amén. Seguimos este estudio mañana en nombre de Jesús.